Bueno, muchas gracias al viceministro. Quiero recordarles, si tienen preguntas, las anotan en el papelito y la pasan a los coordinadores. Sin dilación, damos entonces la palabra al profesor Rubén Darío Gómez. Él es médico, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, es doctor en salud pública de la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Su experiencia en investigaciones y en publicaciones es bastante amplia en temas de epidemiología, así como de los modelos y la situación de salud en el país. Profesor. Muy buenos días a todas y todos. Y mi agradecimiento a la Universidad de los Andes y a los organizadores por esta invitación. Un saludo cordial desde la Facultad Nacional de Salud Pública, desde la Red Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud y desde la Red Iberoamericana de Investigación, Docencia y Extensión, donde hay varios grupos que están trabajando el tema de las desigualdades. Se me ha invitado a compartir con ustedes en estos 20 minutos algunas ideas que pueden contribuir a la manera de comprender y enfrentar las desigualdades en salud, un tema que ha venido abriéndose un espacio en las agendas tanto nacional como internacional. En los minutos que me corresponden voy a presentarles algunas reflexiones sobre los análisis de las desigualdades en salud que en mi concepto constituyen los principales desafíos a futuro y que deberían ser tenidos en cuenta al definir las estrategias a seguir. En los espacios donde se discute el tema de las desigualdades, varios autores insisten en la importancia de las evidencias. Bueno, si las evidencias se refieren a los datos, a las investigaciones, a los estudios que documentan las desigualdades, les confieso que no me fue difícil encontrarlas y que ustedes tampoco van a tener mucha dificultad para documentarlas. De hecho, el doctor Fernando, el señor viceministro, nos mostró varios estudios que ilustran el tema en Colombia y yo creo que a lo largo de la jornada ustedes encontrarán muchos datos que ilustran las desigualdades en el mundo. Tanto las investigaciones elaboradas por las agencias internacionales y académicas de diferentes matices políticos, como la literatura gris que las recoge y las difunde, describen en detalle las profundas desigualdades sociales y económicas que se expanden por el mundo y por Colombia. Las desigualdades no son entonces una queja infundada de izquierdistas o resentidos, sino un hecho real que está cada vez más y más documentado en el mundo. En relación con este tema, varias fuentes coinciden en que la riqueza que se genera en el mundo se viene concentrando cada vez más en unas pocas manos. Yo en esta diapositiva les estoy presentando el resumen del último informe de Oxfam de este año, que mostró que el 48% de la riqueza, casi la mitad, que el 48% de la riqueza en el mundo está concentrado en las manos del menos del 1% de la población. Menos del 1% de la población mundial controla casi la mitad de la riqueza en el mundo. Y si miramos la otra mitad, ese 52% de la riqueza, que está en manos del 99% más pobre, encontramos también que no se distribuye equitativamente, porque esa mitad de la riqueza se concentra todavía. Este es el 1% de los ricos más ricos, pero ese otro 52% de la riqueza se distribuye también de una manera muy desigual, donde 20% de la población
concentra cerca del 42% de la riqueza. Si nosotros hacemos los cálculos al final, resulta que el 80% de la gente que vive hoy en el mundo se ve obligada a subsistir y sobrevivir con solamente el 5.5% de la riqueza. Este estudio advierte que al ritmo que vamos, en los próximos años, la población que hoy es rica aumentará su control sobre más de la mitad de la riqueza, lo que constituye una amenaza no solamente para los que hoy son más pobres, sino también para quienes hoy se consideran ricos en sus países, que verán amenazados sus intereses. Las fuentes han identificado también dónde se ha concentrado la riqueza y han identificado los hombres más ricos del mundo. Solamente 85 individuos acumulan más riqueza que 3.750 millones de personas en los países pobres. Esto aparece en los medios y lo han visto ustedes en diferentes medios. Sin embargo, cuando los medios de comunicación y las fuentes identifican a estas personas que concentran y controlan la riqueza en el mundo, no los presentan como una amenaza para el desarrollo, ni como una amenaza para la equidad. Los presentan más bien como modelos a seguir. Inscríbase en nuestro curso de empresarismo, haga como Bill Gates, construya su propia empresa. Mire lo que ha logrado Carlos Slim con su negocio del tabaco. Anímese, usted puede hacer lo mismo que ellos. Nos presentan la concentración de la riqueza como un modelo a seguir en todo el mundo. A mí, como colombiano, me encantaría decirles que este es un problema que no se ve en el país, que es un problema del mundo que nosotros ya superamos, pero eso no es cierto, desafortunadamente no es cierto. Los distintos informes de distintas fuentes, entre ellas organismos como el Banco Mundial, el PNUD, la CEPAL, muestran que el modelo económico que se ha venido aplicando en Colombia desde hace varios años es uno de los más equitativos del mundo, tanto desde la perspectiva del ingreso, como la perspectiva de la distribución de la riqueza, como desde la perspectiva de género. Y en ese ranking, en esa competencia de cuál es el país más inequitativo, nuestro país ocupa el deshonroso lugar del 12º país más inequitativo en todo el mundo. En el mismo sentido, el DANE, que maneja la información en Colombia, perdónenme si les veo angustiados por alguna cifra, que yo no le voy a hacer énfasis, yo le voy a dejar a los organizadores esta diapositiva y si algunas de las fuentes y los datos les pueden servir, las toman de ahí para que no nos detengamos en la cifra o las podemos comentar más bien ahora durante el debate. En Colombia la información la maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y algunos informes del DANE, pero también del Fondo Monetario Internacional, sugieren que en Colombia el modelo económico que se viene aplicando ha aumentado la riqueza, es decir, Colombia genera riqueza. Nuestro Producto Interno Bruto es mayor, la concentración de la riqueza es mayor. Es decir, el panorama económico en el país parece que está bien. Sin embargo, estos mismos informes resaltan que ese efecto de producir riqueza no está generando cambios a nivel de la inequidad. No solamente porque el porcentaje de población pobre en Colombia se ha mantenido casi que sin variación, es una mínima variación, sino también que el coeficiente de inequidad ha permanecido casi que igual en los últimos años. Eso lleva a algunos analistas económicos a afirmar que el crecimiento económico de Colombia está beneficiando realmente a las personas de más altos ingresos y no a la población general, aumentando la equidad, la inequidad en vez de resolverla. Así las cosas, el problema puede ser que no radique solamente en documentar las desigualdades. No se refiere entonces a falta de evidencias. Yo creo que si fuéramos juiciosas y juiciosos tendríamos suficientes evidencias
para actuar. Es posible que necesitemos más información en algunos campos, por supuesto, pero descubrir lo que otros no nos van a abrir los ojos con nuevos datos. Tal vez el problema sea entonces el uso que estamos dando a la información al momento de tomar las decisiones. Y a este respecto, la doctora Paula hizo su comentario esta mañana. Puede ser que lo importante no sea solamente el dato, sino la posición que se asuma frente al dato. La valoración de las desigualdades, la interpretación de las desigualdades, el valor que le damos a estos datos, hoy en el mundo se hacen desde distintos enfoques, es decir, no hay un solo enfoque que pueda decirse es el enfoque cierto, correcto o verdadero para interpretar las desigualdades. Pero en el caso de Colombia, nuestros políticos y dirigentes han adoptado como modelo hegemónico, como modelo predominante, los supuestos y análisis de los economistas neoliberales cuyos argumentos han sido asumidos como el fundamento de nuestro sistema político. Es la economía como disciplina, es la economía como ciencia la que se está utilizando como fundamento de la ética, de la moral y de la organización política del país. Es en este campo minado, peligroso, conflictivo, de intereses contrarios, donde la información se convierte en decisiones, donde la academia y la sociedad deberíamos revisar de qué manera estamos haciendo una gestión del conocimiento que nos permita superar las dificultades que han sido documentadas. El problema entonces puede ser, no necesariamente es reconocer o no la existencia de las desigualdades, algo en lo que la mayoría de las fuentes están de acuerdo. Somos una sociedad desigual. Tampoco, y yo quisiera que ahora comentáramos en el panel hasta dónde este argumento se puede sostener, el problema tampoco está en la documentación o en la medición de las desigualdades, algo que nos puede ayudar, pero que no necesariamente es suficiente para cambiar las cosas. Los economistas neoliberales, que tienen una influencia muy fuerte en el mundo y particularmente fuerte en Colombia, no niegan las desigualdades. De hecho, se apoyan en las desigualdades, en la existencia de las desigualdades, para justificar tanto sus análisis económicos como sus propuestas políticas. Entre las propuestas ideológicas de este modelo neoliberal han hecho carrera 4 supuestos, 4 paradigmas, 4 argumentos muy fuertes que se están asumiendo en todo el mundo y en nuestro país como si fueran verdades incuestionables, como si no pudiéramos ponerlas a juicio ni en la academia ni en la sociedad, y por la importancia que esos 4 paradigmas tienen en la valoración de las desigualdades, yo me voy a referir muy brevemente a ellos. ¿Qué significan esos 4 paradigmas? El primero de ellos es el principio de la escasez. Algunos economistas se definen a sí mismos como los científicos de la escasez. El principio de la escasez que defienden algunos economistas, más que una evidencia, es un conjunto de supuestos teóricos. Y los supuestos son hipótesis teóricas, y todas y todos manejamos supuestos teóricos en nuestras prácticas académicas, políticas, éticas. Pero este supuesto de la escasez asume que las necesidades humanas son deseos subjetivos que se materializan en demandas de bienes y servicios. Parecería como una filigrana, pero concebir las necesidades como deseos optativos, como si yo escogiera mis necesidades, como que una necesidad es un sueño. Yo quiero tener un carro rojo, yo quiero tener una quinta en el campo, yo quiero viajar a Europa, como si los deseos se equipararan a necesidades que son restricciones que nos impone la vida y la naturaleza. Y meter en un mismo saco los deseos y las necesidades, y considerar que deseos y necesidades son lo mismo, lleva a estos economistas erróneamente a concebir algo que es funesto para la definición de políticas públicas, a concebir que dado que
los deseos son elaboraciones subjetivas, completamente legítimas e infinitas, no tenemos recursos en el mundo para satisfacer los infinitos deseos de la gente. Entonces, si aceptamos que las necesidades son deseos infinitos, no tenemos más remedio que caer en la trampa de aceptar que el mundo es incapaz de resolver los infinitos deseos que emanan de la subjetividad y la creatividad de cada persona. Eso si definimos necesidad como deseo. Pero si miráramos la necesidad como una restricción que se nos impone, que no es optativa porque no somos dueños de nuestras necesidades, otro valor tendría el principio de la escasez, cuando nos centramos en lo que sí es verdaderamente fundamental y pasamos por un tamiz los deseos por encima de las restricciones. Este énfasis en la escasez es fundamental para el modelo neoliberal, porque nos hace creer que la escasez es una ley natural, es decir, no podemos hacer nada, es una fatalidad, siempre habrá escasez. Es una ley natural, ineludible, a la que estamos condenados sin salvación posible. El dogma de la escasez se ha convertido en un artilugio muy efectivo para justificar varios de los problemas de nuestra sociedad, entre otros la persistencia de la pobreza, que se considera de paso algo completamente natural y eterno. Si los recursos son escasos, siempre habrá pobres. ¿Y quién va a poner en duda ese argumento después de aceptar la infinitud de las necesidades y la teoría de la escasez? No hay plata para tanto pobre, no hay plata para tanta gente. Entiendan que los recursos son escasos, entre comillas, y que entonces siempre habrá pobres. Eso no es culpa del sistema político, eso no es culpa de nuestro sistema político. La pobreza es una consecuencia natural de la escasez, que también es algo natural y que también es algo insuperable. Precisamente porque consideran que los recursos son limitados, los defensores de este modelo defienden otros argumentos que nos hacen ver como naturales. Por ejemplo, que los actores económicos que hoy explotan la tierra, los recursos naturales, las granjas, el mar, deben seguir explotando la madre tierra hasta la saciedad para poder responder a esas necesidades infinitas que hoy no tienen respuesta precisamente por la falta de recursos. Pero miren qué paradoja. Acabar de exprimir la madre tierra para resolver una teoría de la escasez que se ha derivado de la concentración de la riqueza. Otro de los corolarios de este supuesto es que al aumentar la producción, los grandes empresarios productores de bienes y servicios nos están haciendo un favor, le están haciendo un gran favor al mundo y merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. No podemos espantar a los inversionistas, de ellos depende nuestro futuro, de que se produzca riqueza depende la superación de la pobreza. ¿Por qué entonces limitar los mercados? ¿Por qué entonces limitar los esfuerzos de los inversionistas? Lo importante es aumentar la producción. Aumentemos la producción, que la riqueza se va a distribuir automáticamente. El segundo supuesto del paradigma, ese era el paradigma de la escasez. El segundo paradigma que fundamenta nuestra ética y nuestra política en Occidente, y que es muy fuerte aún en la economía y en los discursos que analizan las inequidades, asume que la justicia se reduce a la igualdad de oportunidades. Es decir, que nosotros mejoramos la justicia cuando aseguremos iguales oportunidades para todas y todos. No todos los economistas piensan así, les advierto, ni todos los académicos piensan así. Hay gente que piensa muy distinto y tiene sus posiciones frente a la justicia. Pero para este modelo, la justicia consiste en que todas las personas tengan las mismas oportunidades para acceder a los bienes sociales y económicos, y esto se logra estableciendo un sistema de reglas que deben ser iguales para todos. Si consideramos que las reglas son iguales, el hecho de que algunas personas accedan o no a los bienes en un entorno de escasez no es problema de justicia, sino problema de las competencias de cada uno.
Eso, asumiendo que las cosas son de esa manera, ya no tenemos problema con la justicia. Ahora el problema es un problema de qué tan competente es cada uno para ganar la carrera. Este es el enfoque que nuestros líderes y gobernantes han tomado de los economistas. Nuestro sistema no le prohíbe a nadie competir. Por el contrario, nuestro sistema promueve que todos podamos competir. Todas y todos tenemos las mismas oportunidades de competir. Depende de cada uno acceder a aquellos bienes que sus capacidades le permitan. La regla del sistema es clara: competir, competir, competir. Y el que se detenga para apoyar a otros pierde la carrera. La solidaridad no cabe dentro de un modelo de competencia. Este supuesto de que la equidad es igualdad de oportunidades amerita un comentario adicional. Reducir la justicia a la igualdad de oportunidades en un entorno que ha sido históricamente competitivo y voraz es una forma muy cómoda, pero muy equivocada, de enfrentar la inequidad y las desigualdades. En principio, la supuesta igualdad de oportunidades pretende hacernos creer que se están respetando profundamente la igualdad y la libertad de las personas. Sin embargo, lo que hace realmente es cubrir de niebla un hecho innegable: que en nuestra sociedad la riqueza y la pobreza se han vuelto hereditarias y se transmiten a los descendientes como si se tratara de una ley natural determinada por un cromosoma todavía no conocido. A este respecto, varios estudios sugieren que indicadores que entre los mejores predictores del papel que va a jugar un individuo en una sociedad estarán el estrato socioeconómico de sus padres y el barrio donde se desarrolló su infancia temprana. El modelo se asusta cuando una persona rompe esta ley inexorable. Las excepciones a esta regla son asumidas por el modelo como atajos, como trampas, como que aquellos que lograron supeditar de alguna manera esa maldición implacable de la pobreza de los padres han infringido esa norma que de alguna manera debió haberse cumplido. Habría que profundizar un poco hasta dónde esta norma es tan clara, y habría que pensar, por ejemplo, si los sobornos, la corrupción, el desalojo forzado de algunas comunidades que son causa de la riqueza de otros son realmente excepciones a esta norma o son reglas tácitas que el sistema considera que están por allá escondidas, pero que no se debieran hacer explícitas, pero que son parte de las reglas del juego, de las reglas del mercado. Un tercer supuesto, yo les había dicho que eran 4, es un tercer supuesto del modelo neoliberal. Asume que la pobreza, que las causas de la inequidad, se producen y se resuelven desde la redistribución de los excedentes sin tocar para nada la dinámica de la producción y acumulación de la riqueza. Esta argumentación considera que la acumulación de la riqueza es el producto del esfuerzo personal y que de los que se han enriquecido, y que la pobreza de algunos grupos es producto de su propia incompetencia. El modelo admite las desigualdades, pero se resiste a reconocerlas como su consecuencia necesaria. Olvida de manera muy conveniente para sus promotores que la riqueza no cae del cielo y que quienes han acumulado la riqueza lo que han hecho es realmente apropiarse del trabajo ajeno. Por ello, las soluciones que se dan desde este modelo no tocan la forma de propiedad, de apropiación de la riqueza, sino que se limitan a trabajar sobre la redistribución de los excedentes por la vía de los subsidios, por la vía de las ayudas, por la vía de la asistencia pública, mediante soluciones que, siendo paliativas y reparativas, y esto merece una nota, por ser paliativas y reparativas no vamos a rechazarlas. Muchas personas sufren en el mundo y alivian su sufrimiento gracias a estas medidas paliativas y reparativas, pero estas medidas que no tocan la propiedad no van a modificar radicalmente la estructura de una dinámica social que asume que la pobreza se resuelve sin tocar la riqueza
y que es posible que algunas personas salgan de pobres sin tocar la concentración de la riqueza que hoy está en manos de unos pocos. No enfrentan la verdadera naturaleza generada por la acumulación. Este tercer supuesto es muy útil también para quienes defienden el modelo porque exime de toda crítica el enriquecimiento desmedido. Casi que podemos preocuparnos porque aumenta la cantidad de pobres, pero no debemos preocuparnos por la cantidad de riqueza que se concentra en unas pocas manos. No se preocupa por el enriquecimiento, eso pareciera como que es normal y algo completamente aceptable. Supone que la riqueza de los ricos se va a distribuir automáticamente entre los pobres, algo que nunca ha ocurrido en la historia y que difícilmente ocurrirá por generación espontánea. Y por ello nos propone que la inequidad debe resolverse sin tocar para nada la apropiación histórica de la tierra, de los bienes, la apropiación del conocimiento. En este punto el paradigma es muy claro. Se niega a aceptar cualquier reforma, cualquier cambio, cualquier transformación que toque la propiedad privada, que limite el enriquecimiento, que limite la apropiación de aquellos que han acumulado la riqueza. Parodiando a un presidente que nosotros tuvimos cuya frase se ha hecho chiste de cafetería, este modelo supone que lo que debemos hacer es llevar la pobreza a sus justas proporciones. ¿Qué son las justas proporciones de la pobreza?, pregunto yo. ¿Hasta dónde podemos pensar en una justa proporción de la pobreza? El último elemento que voy a someter a su consideración tiene que ver con el papel del Estado. La figura no existe una sola forma. Cuando hablemos del Estado tenemos que reconocer que la figura del Estado ha cambiado a lo largo de la historia y que lo que en un país se denomina Estado, en otro país puede que tenga características diferentes. El modelo de Estado moderno que predomina en los países occidentales y predomina en Colombia también, tiene sus raíces en los postulados de Hobbes, quien representa los intereses económicos y políticos de una clase comerciante plebeya y sin poder político, pero con mucho dinero, que desde el siglo XVI luchó abiertamente por sacudirse el yugo de la nobleza y el clero. Hobbes proponía que el mayor valor del ser humano es su libertad de acción, y él entendía la libertad como que uno pudiera actuar sin ninguna restricción, eliminar y suprimir los controles. El problema para Hobbes es que él tiene un pésimo concepto del ser humano. Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, es por naturaleza egoísta y violento, y en búsqueda de sus apetitos, el hombre egoísta y violento no duda en agredir y eliminar a los demás. Por eso Hobbes considera que se requiere un Estado. Entonces miren el gran dilema de Hobbes. Él considera que necesitamos ser libres y defender la libertad, pero paradójicamente necesitamos un Estado que impida la violencia y la barbarie. ¿Cómo hace Hobbes para solucionar un dilema tan complejo? Él llega a una conclusión: sí necesitamos Estado, pero un Estado mínimo, y un Estado que no se meta con las libertades, un Estado que se encargue únicamente de asegurar las libertades individuales y el orden de los mercados. Este planteamiento de Hobbes en el siglo XVII fue el que predominó en nuestros países, en casi todos los países occidentales, desde las revoluciones francesa y americana. Nuestras burguesías latinoamericanas también adoptaron este modelo de Estado propuesto por Hobbes, y este fue el modelo de Estado que utilizamos en las antiguas colonias para desarrollar nuestras estructuras políticas actuales. Y les funcionó bien durante cerca de siglo y medio, pero se derrumbó durante la crisis de los 30, la crisis económica de los 30 y la crisis de la guerra. En ese momento el modelo de Hobbes ya no le sirvió al gran capital para defender los intereses de un mercado, y el capitalismo tuvo que echar en reversa, echar para atrás, tragarse sus principios. Y es en esa época de crisis donde el capitalismo acepta los planteamientos de alguien que no es un comunista, ni un marxista, ni viene por allá de la Unión Soviética.
es hijo de un banquero, es el defensor del capitalismo, defiende los intereses del Reino Unido en la reconstrucción de la posguerra. Keynes le propone al capitalismo: si siguen con el modelo de Hobbes, esto no va a funcionar. Para poder superar la crisis mundial que ha generado la guerra, es necesario un Estado intervencionista que controle los mercados. Esa es la gran herejía que usted le pueda plantear a un liberal. Que un Estado controle los mercados, eso es como para quemarlo en la hoguera en la plaza. ¿Cómo se te ocurre, Keynes, decir una barbaridad de esas? Y Keynes insiste: si el modelo sigue siendo como lo hemos venido adelantando, el capitalismo no sale adelante. Fue muy efímera la historia de los países, de los modelos keynesianos. Algunos dicen que no duró más de 40 años. Pero en estos años, por lo menos para Europa, en los 15 años de keynesianismo, el capitalismo europeo logró salir adelante y ya no necesitaba al Estado para nada. Regresó a ese modelo ortodoxo de Hobbes, y desde la escuela de Chicago, Milton Friedman, sus Chicago Boys, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todas las agencias comprometidas en el consenso de Washington, restauraron el orden liberal del capitalismo, desmontaron por toda América lo poco que teníamos de un Estado precario, construido precariamente después de las colonias, e implementaron un nuevo modelo donde se recuperó el paradigma inicial de Hobbes: un Estado que asegure que los mercados funcionen tranquilamente, pero que no controle los inversionistas ni controle las transacciones. Un Estado mínimo capaz de garantizar el orden, pero incapaz de controlar las fuerzas que concentran la riqueza e incapaz también de resolver las necesidades de la población. Ya estamos terminando. Esta creo que es la última diapositiva. Esta es la figura del Estado que los economistas nos han vendido a lo largo de la historia. Un Estado que tiene como función defender el mercado, proteger los mercados, pero que es muy débil, muy frágil, no solamente desde la perspectiva normativa, sino filosófica, para responder a las necesidades públicas, a menos que se resuelvan con subsidios y con aspectos que no toquen la producción. Quisiera entonces proponer como conclusión, y lo podemos discutir en el debate, algunos aspectos que yo creo que son controversiales y en los que deberíamos profundizar. Las desigualdades no son hechos naturales, no son una fatalidad como la pobreza no es un hecho natural como asumían las sociedades premodernas, pero tampoco es una fatalidad insuperable como lo propone el modelo neoliberal. Algo podemos hacer si nos juntamos para escapar al fantasma de la injusticia. La propuesta de medir las desigualdades puede ser muy bienvenida, muy bien intencionada, y puede ayudarnos a entender la dimensión del problema, pero es absolutamente insuficiente para modificar una estructura de cosas, una situación que va mucho más allá de los números y va mucho más allá de las cifras. Adicionalmente, y a pesar de que por razones de tiempo yo no lo presenté en esta presentación, y no lo hice explícitamente, una gestión del conocimiento socialmente responsable no se puede solamente quedar en la documentación, en los datos, en las cifras, en las mediciones. Tiene que ir más allá. La gestión del conocimiento tiene que profundizar en las razones profundas de por qué se producen ciertos fenómenos en un país y en otros no. ¿Por qué una sociedad, por qué el papilomavirus, por qué el cáncer de cervix se comporta distinto en una región, en un país, en una comunidad y no en otras? Ese contexto histórico es lo que da valor a las cifras, valor al dato. No quiero cansarles más con estos aspectos. Yo quisiera que más bien fueran objeto de una discusión posterior. Les agradezco mucho la atención y la tolerancia a la coordinadora. Muchas gracias, profesor Rubén Darío.